Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todas y para todos. Gracias por conectarse en una videoconferencia más de este reto 63 días. Encuentra tu punto de balance. Y bueno, el día de hoy, a nombre del secretario general, les mandamos un cordial saludo, pero también tenemos varias felicitaciones el día de hoy, ¿no? El día de hoy estamos conmemorando Día Internacional de las Familias. Ese es un punto importante. Sobre todo también el Día del Maestro. Felicitamos a las y los maestros en su día. Y bueno, pues dentro de este tema muy importante que nos estará acompañando el día de hoy la maestra Verónica Rivas Mosqueda, hablar de prioridades o equilibrio de prioridades, bueno, pues estaremos comentando qué es el gestionar el tiempo, la energía de manera efectiva para que se logren esos objetivos y vivir una vida satisfactoria, ¿no? También se trata de encontrar ese balance entre las demandas que compiten nuestra atención con el trabajo, la familia, las relaciones personales, los pasatiempos y sobre todo nuestro cuidado personal. Es ahí donde estamos trabajando para las y los profesionales de la salud, teniendo nuestros retos y nuestras actividades dentro de este programa Wellness, que lo trabajamos en conjunto con la Dirección General de Recursos Humanos. Maestra, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y te dejamos los micrófonos, las cámaras. Adelante, maestra. Muchas gracias, Javi. Como siempre, un placer para su servidora estar con todas y todos, compañeras y compañeros, poder transmitir parte de información que puedo lograr discernir en el desarrollo de la historia personal, pero por supuesto también en el desarrollo del tema de la psicología. Bueno, primero preguntarles si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfectamente, maestra. Excelente. Bueno, voy a poner la presentación. Denme un segundito. ¿Se ve perfecta? Sí, ahí te estamos viendo bien. Súper bien. Bueno, ¿por qué elegir este tema del equilibrio de prioridades? Porque justamente, compañeras y compañeros, ahorita estamos en el reto. Ya han pasado diferentes retos, que la intención de los retos justamente es poder colaborar con todas y todos, poder estar también en cercanía con todas y todos, pero ir principalmente nutrir al ser humano. En algún momento en la historia del desarrollo de lo que es la Secretaría de Salud y en las mesas de trabajo que se pensaron en hacia dónde vamos con las y los compañeros, una de las vertientes o ejes transversales de poder participar con todas y todos era justamente colocar a la persona desde la dignidad de lo que implica visibilizar, de lo que implica contextualizar los entornos laborales, mejorar los entornos laborales, pero desde la línea de la persona, ¿qué es la persona? Entonces ya hemos venido con diferentes capacitaciones y charlas en función del reconocimiento del ser mismo y ahora la elección de este tema es poder pensar, bueno, si estoy buscando la mejor versión de mi persona, los retos que constantemente me implican en poderme irme transformando de forma favorable, pues entonces ahora, ¿cómo voy a equilibrar esas prioridades? Si ya tengo considerada y considerado que yo, mi persona, hombre o mujer, soy la persona principal dentro del desarrollo de los diferentes entornos en donde yo colaboro, en donde yo me relaciono o en donde yo evoluciono, lo cierto es que para poder permanecer de forma evolutiva necesitamos que estar en distinto y constante cambio. Entonces, para ello se vuelve muy importante poder tener claridad de qué es importante mayormente y qué tiene menor grado de importancia, más eso no quiere decir que no es importante, pero cómo puedo tener un equilibrio dentro de las diferentes cosas que yo deseo o quiero hacer, que eso me mantenga en un estado de armonía con mi persona y de armonía con los diferentes entornos en los que me desarrollo. Bueno, entonces iniciamos con el tema de equilibrio de prioridades. ¿Qué es una prioridad? Es aquello que yo pongo en una escala de valores y yo priorizo
Digo, bueno, para mí es más importante, por ejemplo, a lo mejor mi familia. Para mí es muy importante el desarrollo laboral, el desarrollo de conocimiento y lo coloco en cierta jerarquía, podríamos decirlo así. Lo cierto es que de alguna forma, al ser importante todas y todos, es necesario que dentro de estas prioridades que vamos colocando como más o menos importantes para tu persona o para mi persona, requerimos necesariamente mantener un estatus o un estatus que nos permita armonizar los diferentes ambientes. Ahora, esta imagen que podemos ver aquí, espero poder llevemos a la reflexión tanto las imágenes como los temas. Esta imagen que podemos ver aquí, ¿qué ven? Ustedes empiezan a dimensionar, ¿qué les devuelve la imagen? Lo primero, cuando yo vi la imagen, fue que cada persona, tanto hombres como mujeres, independientemente de donde estemos trabajando, acá estamos en sector salud, pero independientemente del área, vamos priorizando de acuerdo a la atención que consideramos que hay que atender primero, ¿no? Entonces vamos poniendo de alguna forma en estos post-it, ahí lo podemos colocar en la vida laboral, pero en estos post-it también vamos a ir colocando en la vida familiar. Bueno, esto es primero, esto es después, esto es secundario, esto es todavía va en el último de los 10 cosas o las 10 actividades que yo requiero hacer. Lo cierto es que me he dado cuenta que también hay personas que eh, les genera mucho estrés, les genera mucha angustia cuando tienen diferentes actividades, pero en su mente y en sus objetivos no hay una priorización. Es decir, hay diferentes actividades, pero no hacen ese filtro de decir qué es más prioritario, que no requiere tanta urgencia de atender. Ahora, ¿cómo podemos medir y cómo podemos priorizar para generar un equilibrio? Pues entonces ir midiendo los riesgos de atención. Ese es un punto crucial. Medir los riesgos de atención se va a volver sumamente importante. Voy a colocar un ejemplo. Vamos a suponer que una persona está en el desarrollo laboral, está estudiando a lo mejor, no sé, alguna maestría, algún doctorado, está por concursar a subir de nivel en alguna plaza en el sector de salud, y de pronto viene una necesidad familiar que definitivamente requiere una mayor urgencia de atención. Estamos hablando que aquí en esta jerarquía de prioridades, pues nos tenemos colocadas y colocados, ¿no? En este cierto punto, pero hay ciertas circunstancias de atención psicológica. ¿En qué sentido? Hay objetivos y hay pensamientos que van a impactar directamente, sí en el cuerpo, sí en el ejercicio de su salud física, pero también van a haber actividades o algunas emociones que van a impactar de forma muy importante si no son atendidas. Vamos a suponer que en esta priorización de urgencia de atención de lo que está pasando a alguna hija o un hijo, pues entonces puede estar mermando en las prioridades que tenemos como personas. Bien, ahora voy a leer, nos aporta, este autor me pareció muy importante poderlo señalar. Una, ¿cómo podemos partir de poder dimensionar en este proceso? Hay diferentes autores o autoras que han colocado que la evolución de la mano viene con el dolor. ¿Por qué? Porque habría que irse desprendiendo. No estoy diciendo que la forma general, sino que hay comentarios o hay aportaciones donde se dice que en una transformación se requiere desprenderse de determinadas corazas o determinados pensamientos o de determinadas construcciones, independientemente del entorno, para poder evolucionar. Y en esta descolocación y nueva colocación de nuestra psique, posiblemente pueda ser un proceso doloroso para las personas, posiblemente. A lo mejor en algunas personas va a ser un proceso, pues justamente de liberación, y al contrario de sentirlo doloroso, lo va a sentir gratificante. Colocando ya esto, es importante mencionar, vamos a suponer que en este proceso de transformación del 80% de las personas, este proceso se convierte doloroso, pues aquí se vuelve muy pertinente pensarlo como desde el autor no lo coloca. Deja que el dolor te visite, primer punto. ¿Por qué es importante? Miren, cuando estamos trabajando con las emociones, lo primero que tendríamos que estar pensando en este equilibrio del ser humano, como ya lo hemos visto en diferentes sesiones. El equilibrio de poder ser congruentes y poder identificar lo que nos sucede. En ese sentido, es pensamientos, cuerpo y emociones. Ya esta triada ya está pues más que clara, ya lo hemos mencionado en diferentes ocasiones. Ok, nos visita un dolor, digo, nos visita una emoción
y pensemos que en este momento es el dolor lo que en esta transformación nos está visitando. Bueno, lo primero es que abrirle las puertas a la emoción para poder primero visibilizarla, posteriormente sentirla, para poder en esta lectura de lo que nos está mostrando, poder reconocerla y al mismo tiempo atenderla. Una vez que reconocemos esa emoción que se está presentando en este proceso de transformación, prácticamente es como la emoción colocarla aquí enfrente de nosotras, visibilizarla, reconocerla, nombrarla y una vez nombrarla, atenderla. Una vez vista, en automático ya está siendo atendida. Ahora, el dolor, bueno, podríamos decir, ¿cómo abrazar el dolor? Pues sí, porque hay que reconocerlo para sentirlo y entonces poderlo justo atender. Dejar que ese proceso te enseñe qué me viene a mostrar el dolor. Se me ocurre en este momento, ¿cómo se supone? Resulta que posiblemente yo significo que una em, salida o una ausencia de una persona en mi vida, en algún momento yo lo aprendí como un proceso doloroso, que cuando alguien se retiraba de mi vida, vamos a pensarlo hasta, por ejemplo, en los procesos educativos. Hay para muchas alumnas, alumnos que cuando están pasando de una etapa escolar a otra etapa escolar es doloroso y de hecho podemos ver cómo compañeras o compañeros o niñas y niños hasta se pueden ver que están llorando, que están sufriendo porque van a dejar a sus compañeritas o sus compañeros de ese grado. Bueno, ¿y por qué lo visibilizan así? Porque así es como se dan los procesos de separarse de un lugar para entrar a otro. No para todas las personas. Este es un claro ejemplo de cómo alguien significa un momento, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué nos dice? Deja que el dolor se te visite y una vez que aquí estamos hablando de una alumna y un alumno de primaria, podemos hablar de uno de prepa, de una secundaria, es un ejemplo. Entonces, dejas que el dolor te visite y entonces de pronto emanas ese pensamiento, ¿qué es lo que me está provocando este dolor que estoy sintiendo? Viene contigo en esta conciencia de un estatus de relajación para que el pensamiento se otorgue. Ah, resulta que yo estoy significando que para mí es que ya no los voy a ver. Definitivamente, ese es algo que, un mandato que nos estamos dando. No necesariamente quiere decir que vaya a ser así. Entonces, hay que dejar que ese proceso te enseñe, que es el segundo paso. En este proceso que te enseñes, bueno, fue muy grato, muy agradable conocerles. Eso no quiere decir que entonces en automático ya no les voy a ver, pero son parte de mi persona que se suman a mi historia personal. Es resignificarlos de forma diferente. Y el tercer paso es no permitir que ese dolor permanezca o se perpetúe de forma larga, ¿no? O sea, muy pronunciada, demasiado. No permitas que se quede demasiado. Es atender. Entonces, esto es muy funcional. Bien, ahora sigo en la siguiente diapositiva. Por favor, si de pronto identifican como algún proceso que se digan, bueno, es que yo tengo en este proceso de mi evolución interior, me he dado cuenta que tengo este tema y me ha costado trabajo, pueden irlo colocando en el chat y con todo gusto al final de la charla podemos ir dando apertura a las preguntas que coloquen en el chat, las leo y lo que tenga oportunidad para compartirles, lo significamos. Bien. Entonces, si se fijan en el entorno de salud, ya de distinto tiempo venimos trabajando en poder ofrecer una calidad laboral para las personas que vienen al servicio de salud. Pero lo cierto que en esta voltearnos a ver es preguntarnos, ¿alguna vez, pregunta, me gustaría aquí leerles en el chat, ¿alguna vez pensaron en lo que implicaría tener una calidad de vida interior? No solamente voltear a vernos, no solamente voltear a reconocernos. ¿Y por qué es importante voltear a vernos, compañeras y compañeros? Porque en este ejercicio de sociabilización, en este ejercicio donde nacemos en una familia, nacemos con diferentes personas, generalmente son las personas que nos determinan a nosotros los comportamientos o la misma cultura. No es como algo que yo haya escuchado a lo mejor en las escuelas o a lo mejor en algún proceso de educación en la infancia, donde las personas cuidadoras enseñen a las niñas y a los niños voltearse a ver en ese reconocimiento de quiénes son. Sí existen, pero en la mayoría de los casos no lo he llegado a escuchar. Entonces, para nosotros es sí o sí prácticamente necesario y en esta responsabilidad del amor propio, lograr voltearnos a ver.
Entonces, preguntarles aquí, por favor, si pueden colocar en el chat. Primero, ¿alguna vez colocamos el quién soy? Me volteo a ver. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en este voltearnos a ver, es pensé, ¿qué significa o cómo es que yo requiero vivir una calidad de vida interior? Esa es otra. Y todavía le sumamos mayor. ¿Qué significa tener una calidad de vida interior sin discriminación? Ok. Aquí vamos a hablar justamente por qué puse un árbol y puse a una persona y el árbol, si se fija, está la persona y el árbol está detrás de la persona. Aquí el árbol lo vamos a significar como toda esa serie o esa cantidad de personas que están en nuestro árbol familiar. Madre, padre, hijas, hijos, abuelos, abuelas. Bueno, un mundo de personas que de alguna forma han constituido a la familia donde llegamos y todas aquellas construcciones de quiénes somos y de dónde venimos. En ese reconocimiento de este linaje de diferentes personas que nos anteceden, de forma honrada podríamos pensar que en el aquí y el ahora, pensándolo desde ahí, tendríamos que estar colocando, vivirnos de forma en relación armoniosa con el entorno, desde una armonía del entorno con mi entorno interior y el entorno externo. Entonces, aquí estamos ya reconociendo que no solamente hay diferentes entornos que están en mi contexto, sino que hay un entorno interno que es una gama de posibilidades. Partiendo desde ahí, si estamos actualmente en esta versión de ser una mejor persona o por lo menos poderme habitar de forma más favorable, es importante reconocer que tenemos interiorizadas diferentes construcciones o pensamientos que nos hacen quienes somos ahora. Porque pérdida de vida interior es vivirnos de forma eh, digna, pero sin discriminación. ¿Qué implica esto? Sin discriminación es sin poner etiqueta a la forma como somos actualmente. No señalar, ¿sabes qué? Eh, soy así porque tengo de tal determinada forma mi cabello. Soy así porque mi personalidad es de determinada manera. Soy así porque en mi historia familiar me enseñaron esto. Soy así, ahí estamos colocando una etiqueta. Entonces, para hablar de una calidad de vida interior, tendríamos que estar descolocando todas estas etiquetas para podernos vivenciar de forma natural. Espero hasta este momento poder ser clara. Entonces, colocando sobre la mesa es vivirnos día con día de forma natural, fluyendo, como la técnica del flow, ¿no? Fluir sin colocar alguna etiqueta de la forma en cómo me estoy relacionando. Voy a poner un ejemplo. Resulta que tú o que yo nos vamos a un evento de un grupo, a lo mejor de la vida laboral o de un grupo de mi entorno familiar o a lo mejor de un grupo de amigas y amigos. Y entonces, de pronto estoy en este evento y tú o yo reaccionamos de determinada forma y minutos después o un día después empiezo a pensar, híjole, ¿por qué reaccioné de esta forma? ¿O por qué me comporté de determinada manera? Si se fijan, allá nos, en ese momento ya nos estamos colocando en un proceso de juicio hacia nuestra persona. Posiblemente nos estamos hasta autolesionando. Entonces, colocar una calidad de vida interior sin discriminación es permitirnos ser y vivirnos sin juicio nosotras mismas. Esto nos va a permitir poder tener una época de transformación interior. ¿Por qué? ¿Por qué una época de transformación? Porque solamente se puede transformar aquello que se permite cambiar. Si yo me coloco en una etiqueta, en automático voy a fijar ese pensamiento y difícilmente va a haber una transformación. Ahora, la autora que aquí vamos a estar trabajando son una autora y un autor. La autora es Lise Bourneau y ella nos habla también en sus diferentes libros que ha aportado, entre ellos el libro de la aceptación, un libro también muy bonito. Nos habla sobre el amor a una misma, a uno mismo y el amor también a las otras personas. ¿Qué significa amar? Aunque es un término que en diferentes momentos lo hemos colocado como yo amo a determinada persona, yo amo de forma diferente a tal persona. También hay construcciones de que el amor
se puede colocar diferentes formas de amar, diferentes tipos de amor, pero ¿qué es el amor? Ella nos habla sobre que no necesariamente porque yo esté diciendo que soy muy amable con una persona, quiere decir que yo la estoy amando, ¿no? O no necesariamente porque yo esté cuidando demasiado a una persona, ese es un sinónimo de lo que es amar. Para ella, aquí los vamos a ir colocando uno a uno los diferentes puntos que ustedes me van poniendo en el chat si están de acuerdo, si no están de acuerdo, pero bueno. Ella nos dice que la forma de amarse a una misma o a uno mismo va desde darme el derecho a lo que soy. A ver, déjenme pongo mis lentes para irlos checando uno por uno. Bien. Darme el derecho a ser lo que soy en cada momento. Es decir, antes de estar en un espacio, librarme de todos los estereotipos, librarme de todos los juicios y librarme de hasta de lo que yo pienso que soy. ¿Ok? Me doy el derecho de ser, de vivenciarme, no como experiencia, de vivenciarme en cada momento, aunque no sea lo que quiero ser. Si yo quiero transformarme y convertirme en una persona, para yo poder generar ese amor propio, necesito permitirme ser. Primer punto. Segundo punto, aceptar que las personas son diferentes, que yo soy diferente y que eso me va a permitir que justamente va a nutrir mis relaciones y que me va a nutrir a mí mismo. Entonces, aceptar las diferencias. Aceptar las diferencias de las y los otros y aceptarme que yo soy diferente. Ninguna persona es igual a otra. Tercer punto, ser capaz de darme placer, ser capaz de permitirme vivenciar de forma placentera con las personas y con el entorno. Incluso si creo que no lo merezco. Fíjense, aquí ya estamos transformando de entrada en lo que significaría amarme. Hay muchas personas, o posiblemente habemos muchas personas que en este ejercicio de relacionarnos con el entorno, se me ocurre pensar, voy a un espacio a comprarme algo y de pronto digo, no, es que es muy caro, ¿no? Me gusta mucho, pero no, hay otras prioridades. Me gusta mucho, pero no, la verdad es que no he hecho lo suficiente para podérmelo comprar. ¿Te fijan? Ahí hay pensamientos limitantes. Y esto va de muchísimas formas, ¿no? A lo mejor hasta de relacionarme con alguna persona en una relación interpersonal. Ahora, ser capaz de darme placer, eso tendría que ser uno de los ejercicios del amor propio sin discriminación, si lo merezco o no lo merezco. Darme el derecho a ser humana, es decir, ser bondadosa, ser amable conmigo misma. A esos miedos que se van presentando es dejarlos a un lado. Si de pronto reconozco que tengo un miedo, que tengo una frustración, que tengo una debilidad o que tengo un límite, colocarlo fuera y permitirme hacer aquello que estoy haciendo o aquello que quiero hacer independientemente de lo que estoy sintiendo. Bien. Recordarme que todo lo que vivimos es una experiencia y no un error. Aquí justamente es donde se coloca, vamos a estar adelantito de la charla, vamos a estar hablando sobre unos bucles que significa justamente, son aquellos pensamientos que nos pueden dejar en unos ciclos que nos están haciendo a lo mejor posiblemente rumiación, en algunos ciclos que pueden ser dolorosos y que no solamente son ciclos que están ahí en etapas que son repetitivas o repetitivos aquellos pensamientos, pero que son procesos que lejos de generar una transformación interior, un proceso de calidad de vida interior, pueden estarnos colocando solamente fijándonos y no permitiéndonos transformando. Entonces, recordar que todo lo que vivimos es una experiencia en la cual estamos vivenciando. Para ello, las etapas para lograrlos como experiencia, primero hay que colocarlos, que hay que vivirlas. Hay que estar, hay que ser presente. Lo que podemos evitar, juzgarnos. Ahora, dejar que mi corazón decida ante cualquier acción. Luego hay comentarios referentes de, ¿qué requiero hacer? ¿Qué requiero hacer ante esta situación? Estoy pensando tal cosa, estoy sintiendo tal cosa, pero entonces resulta que lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, pues se contraponen. Aquello que estoy pensando, acuérdate que los pensamientos no quiere decir que sean desfavorables, pero posiblemente sean unos limitantes.
Y los pensamientos justamente son un resultado de las experiencias. Los pensamientos se colocan post la vivencia. Entonces, el pensamiento ya es algo que ya colocamos, que ya resignificamos. ¿De dónde tendríamos que estar partiendo para poder generar mayormente el amor y para poder generar la evolución? Desde el sentir. ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué me provoca placer? ¿Qué me provoca justo? Pues entonces desde ahí voy. Espero que hasta aquí sea clara y nos vamos al siguiente punto. De lo mismo de qué es el amor propio. Bien, permítame. Ahora, el siguiente punto es aprender que cada experiencia no nos desaprueba. Si en esta experiencia o en aquel momento que estamos viviendo, pues resulta que no fue favorable o no fue como yo quería que pues que se dieran las cosas, lo primero es no desaprobar, sino reconocer aquello que vivimos, no desaprobar, no decir, híjole, lo pude haber hecho. Lo hiciste como en el momento se dio que lo hicieras, ¿sí? Entonces, no lastimarnos es como una de las principales reglas. Prestarle atención a lo que necesito, incluso si las y los demás me aconsejan que yo me vaya hacia otro lugar. Las personas, compañeras y compañeros, van a estar hablando desde su propia experiencia, ¿sí? Las personas van a significar los eventos que ellas viven de acuerdo a sus pensamientos y de acuerdo a las diferentes variables que existieron en lo que vivieron. Entonces, es un ejercicio que es individual, es un ejercicio que es individual para ellas y ellos. Esos no son unos puntos de referencia para nosotras o para nosotros, esos pensamientos. Por supuesto que los podemos escuchar y realmente en ese momento que podemos ver que ese fue el resultado o la significación de la vivencia, la forma como experimentó lo que vivió, pero se coloca desde ahí. Para nosotras y nosotros, lo que en ese momento estamos vivenciando va a ser lo que nos va a permitir la experiencia como resultado de lo que estamos viviendo. Y es la forma en cómo vamos a significar. Ya dijimos en el punto anterior que no nos vamos a desaprobar. Si estamos vivenciando algo y no nos desaprobamos, pues ¿qué crees? Lo que en ese momento estás haciendo es abrazarte y reconocerte y validar. El otro punto es, está bien, incluso si no responde a mis propias expectativas. Si yo voy, se me ocurre ahorita pensar, por ejemplo, si yo voy y de pronto me presento en una charla, en una capacitación, y yo traigo algo preparado, y entonces resulta que de pronto hubo ciertos movimientos, pero yo traía un plan, una expectativa de qué es lo que quería aportar en ese momento, y hay otras variables que generan un movimiento, pues entonces lo que estoy ahí justamente es validando que las cosas pueden ser cambiantes y no las desapruebo. Las reconozco, incluso aunque en ese momento no sea la expectativa que yo tenía de mí misma o del evento. Si se fijan, las expectativas también pueden estar colocadas desde un lugar de juicio. Observar lo que ocurre, aunque esa vocecita interior nos diga que no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la estructura psíquica, hay pensamientos que están colocados desde la moralidad. Y esos pensamientos que están colocados desde ahí, esto sí está bien, esto no está bien, esto es favorable, esto no es favorable, pueden ser pensamientos aprendidos desde nuestra experiencia propia de la forma en cómo significamos. Vamos a suponer que en un determinado momento una experiencia pues fue dolorosa para nosotras, pero eso no quiere decir que en ese momento esa nueva experiencia vaya a ser dolorosa. Se me ocurrió aquí pensar, por ejemplo, las personas que vienen transitando con un proceso de violencia y que de pronto de personas en situación de violencia y que de pronto van a significar una nueva relación, pueden existir hasta miedos de cómo se va a dar esta nueva relación, de acuerdo al ejercicio que tenían con anterioridad con la otra persona. Entonces, observar lo que ocurre, aunque esta vocecita interior me diga que no está tan de acuerdo, ¿va? En esas vocecitas interiores no solamente pueden ser nuestras experiencias, sino esas vocecitas interiores también pueden ser las de las personas cuidadoras, otras personas que tuvieron un ejercicio, maestras, maestros y demás. Recordarme que nadie puede ocuparse de mi felicidad. Eso es sumamente importante. La persona mayor responsable de que yo esté feliz o que yo viva algo de forma favorable, soy yo. Yo soy la persona que determina si ese evento, si esa circunstancia, si la forma en cómo accionó la otra persona, cómo yo voy a resignificar o significar aquel evento vivido.
Bien, fíjense, ¿por qué es sumamente importante? Vamos a suponer que estás en un grupo laboral y en este grupo laboral de pronto viene la jefa o el jefe y es grosero, es hostil, es grosera, es violenta. Digo, si por ahí hay algo que se asemeje a lo vivido, aquí es importante señalar. Y de pronto están los entornos hostiles, laborales, los entornos educativos, sociales, familiares, que son hostiles, que son aquellos que te pueden poner hasta en un comportamiento de estar a la defensiva por la forma en cómo se comportan las otras personas. En ese momento, tú eliges si aquella circunstancia, pensamiento, comportamiento hostil llega a tu persona. Aún así, en momentos que pueden ser sumamente violentos. Ahora, para las y los demás, porque es también nuestra responsabilidad el comportamiento con otras y otros compañeros, porque van a tener una devolución. Hagan de cuenta que lo que hagamos va a tener un repote para nuestra persona. Entonces, va a ser importante tener esta corresponsabilidad, no la responsabilidad de cómo acciona la otra persona, pero sí la responsabilidad de cómo yo voy a tener el comportamiento hacia otras y otros. En este pensamiento, ay, en este pensamiento, ¿qué es importante colocar como prioridad para tener una relación de calidad de vida interior favorable con otras personas? Es darles el derecho a ser lo que son en cada momento. Si estás en una relación de pareja, créanme que son procesos en los cuales estamos todas y todos. Los procesos de tener análisis de nuestras personas, de ser consciente de la identidad que tenemos, de ser consciente de cómo nos comportamos, no es un proceso que de pronto yo me levante y yo diga ya, en automático soy totalmente consciente de la forma como estoy viviendo, sino es un proceso que vamos a estar analizando, revisando constantemente y que posiblemente, no quiere decir que en unos 2, 3 días, un mes, no pueda suceder algo que no haga consciente. Entonces es un proceso de constante evolución. Darles el derecho a ser lo que son, sin juicio de lo que yo esperaría que ellas o ellos son, porque la forma en cómo reaccionan no es mi responsabilidad, sino de ellas mismas y mismos. Y eso también aparte va a permitir que yo esté tranquila conmigo y estar tranquila con la otra persona. Sobre todo si no son lo que yo quiero que sea. Por ejemplo, si la otra o el otro es perezoso, es perezosa o es negativa o es negativo, pues bueno, yo permito que se permita de que la persona sea quien ella quiere ser. Aceptar que la otra o el otro es diferente, sin juzgarle, dar consejos a las otras y los otros. Primer punto es dar un consejo, tiene que ver si la persona te lo está pidiendo, el primer punto, o guiarle sin esperar que algo cambie. ¿Ya? Concederles el derecho a ser seres humanos también es importante, no solamente concedérnoslo a nosotras, sino concederles el derecho a que son seres humanos y van a tener limitantes, van a tener debilidades, van a tener miedos también. Permitirles que decidan por sí mismas y sí mismos. Miren, permitirles que decidan por sí mismas, las personas, es un acto de amor enorme. ¿Por qué? Si nosotras nos estamos viendo a nuestra persona sin juicio y a la hora que yo hago un determinado acto y digo, bueno, esta fue la forma en como en ese momento yo me permití ser y fue la mejor forma como yo lo pude elaborar, si esta mirada se la devolvemos a la otra persona, en automático es como una aprobación de quién es ella. Si aquí estamos colocando a niñas y niños, imagínense qué acto de amor más grande si la niña o el niño acciona de tal o cual manera y yo no genero un estereotipo, un juicio de cómo debería de ser, la niña o el niño se va a sentir completamente aceptado, amado y querido. Y así es como le estamos enseñando a amarse a sí misma. Sobre todo si pienso que su decisión es inaceptable para mí. Esto me hizo recordar, por ejemplo, en las etapas de la evolución de la adolescencia, en algunas familias luego es que estoy teniendo como muchos conflictos con la o el adolescente. ¿Por qué? En la mayoría de los casos, no quise que en todos, en la mayoría de los casos es porque la o el adolescente está justamente en la etapa de significar quién es, ajeno a las personas que las y los pidan. Entonces, si va a significar su identidad propia y la va a ir construyendo de forma
ojalá fuera de forma consciente, también por la enseñanza de nosotras y nosotros, pues entonces lo primero es que reconocer que de nosotras es que es una persona independiente, que va a tener el propio ejercicio de sus decisiones y desde ahí habría que respetarlas. Es algo práctico que les podría decir, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia y en toda etapa, pues, pero principalmente es algo que se da mucho en la etapa de la adolescencia. ¿Qué más responsabilidad podríamos tener con las y los otros? Recordarme que cada persona tiene la necesidad de vivir sus propias experiencias, que sus experiencias, así como de la persona que nos viene y nos aporta, fue diferente por diferentes circunstancias o variables también de las personas que posiblemente nosotros estamos educando. Ahora, que según los planes de vida van a ser diferentes para todas. Dejarles que vivan sus experiencias y que asuman las consecuencias de sus experiencias. ¿Por qué? Porque van a tener un aprendizaje de forma individual. Recordarme que tener expectativas es legítimo solo cuando hay un acuerdo entre las dos personas. Pensemos en las relaciones de pareja, ¿no? Aquellas que coexisten en una relación interpersonal, a lo mejor en algún matrimonio, a lo mejor en la misma familia, hijas, hijos. Hay ciertos acuerdos que no necesariamente son dichos, no necesariamente son hablados. Hay acuerdos en los grupos de relación que al no ser dichos o al ser dicho, hay que respetarlos. Entonces ahí sí se generan ciertas expectativas, ¿no? Como los grupos laborales. Observar que las y los demás, en lugar de juzgarles o criticarles, hay que observar y posible a través del espejeo de nuestra mirada, no una mirada lasciva, sino una mirada desde un espejeo, les podamos colaborar en que se puedan ver y observar a ellas mismas o mismos. Acordarme que no puedo hacer feliz a nadie. Mi responsabilidad sí es poder a lo mejor nutrir de forma favorable a otra persona, pero mi responsabilidad es coexistir de forma armoniosa, pero la felicidad es la responsabilidad de la otra persona, de ella misma, que cada persona es responsable de su propia felicidad. Ahora, ¿cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida interior? Pues siendo más conscientes de lo que hacemos, de cómo somos, de cómo nos vivimos, tanto emocionalmente como en pensamientos con nuestro entorno. La mentalidad es importante, por supuesto. La doctora Drecken, o como se pueda mencionar, nos dice que la mentalidad es un conjunto de supuestos, métodos de anotaciones que están ahí en esta libretita mental, sostenidos por una o un individuo o un grupo de personas. En otras palabras, es la visión del mundo de una persona. Por tanto, la mentalidad o todas aquellas construcciones que están en la mentalidad de una persona son totalmente diferentes a la mentalidad que está en nosotros. De aquí viene la construcción que luego que dicen que cada cabeza es un mundo, pues definitivamente sí. La forma en que yo voy a relacionarme y voy a vivirla va a ser muy distinta a la de cada uno. Nuestra mentalidad o visión del mundo puede resaltar tan de forma que defina cómo voy a teñir, de acuerdo como nos dice la doctora, la forma en cómo vivenciamos los acontecimientos. Ahora, ¿qué significa vivir con inteligencia? Que va de la mano con vivir de forma consciente. Vivir con inteligencia, hay diferentes puntos que vamos a estar mencionando aquí. Espero que estos también sean favorables. Es, primer punto, comprometerme incluso si los demás no quieren. Si las demás, estamos en un grupo familiar y las demás personas no se quieren comprometer con lo que están haciendo, pues entonces es un compromiso para mi persona. Eso es vivir con inteligencia. Es inteligente ¿por qué? Porque eso marca el rumbo de nuestra vida. No, sí del grupo familiar, pero va a dirigir la ruta de nuestra vida de forma personal. Fíjense que aquí hay un ejercicio que luego he visto en algunos grupos familiares, que hay ciertos acuerdos de poder llegar como a un plan de vida familiar y de pronto en este compromiso de plan de vida familiar, algunas personas que integran este grupo, pues no viven ese plan de vida de forma responsable. Va a tener un impacto principalmente para esa persona, sí para el grupo familiar de alguna forma, pero principalmente para la persona que no es responsable de los acuerdos que en algún momento se asumieron. ¿Va a haber alguna evolución para la persona que se vive de forma responsable e inteligente? Va a favorecer. En ningún caso ha impactado de forma desfavorable. En la mayoría de los casos que yo conozco, cuando se viven de forma responsable, aunque la o el otro integrante no lo haga responsable, para ella
si hay un impacto de forma favorable. Halagar las cualidades de las personas es una estrategia eh, que genera bienestar. Antes de señalar sus defectos, lo principal sería halagar a la persona, más que señalar un defecto. ¿Por qué no un defecto? Porque esa forma de ser no se coloca como algo desfavorable, sino se coloca como una posibilidad de generar un cambio. Aquí más luego me muevo aquí. Permitirnos ser felices es la oportunidad dinámica de una armoniosa, de un espacio armonioso, un espacio que no es hostil, es permitirnos ser felices en nuestro entorno con nuestros familiares. Aquí, ¿qué quiere señalarnos la autora? Que vamos a suponer que estamos en un entorno que de pronto hay eventos que no son favorables. Cada quien decide cómo vivir el evento. Hay muchos acuerdos que luego para muchas personas, voy a decir aquí un tema que se vuelve muy importante y que no quiero señalar como algo, este, que yo como que esté en contra de las y los integrantes de los grupos familiares, sino la autora nos lo dice y estoy totalmente de acuerdo. Si en un grupo familiar hay un evento que puede significar para la mayoría de las personas como algo triste, no quiere decir que yo lo vaya a vivir de forma triste. Posiblemente yo lo voy a significar como algo valioso, como algo de honrar a determinada persona, honrarme a mí como persona. Hay acuerdos o hasta lealtades familiares que hay personas que no se permiten ser felices porque el grupo familiar no está siendo feliz. Entonces, aquí habría que diferenciar. Eso no significa que seas egoísta para el entorno familiar, pero el punto es, ¿de qué sirve si ya muchas personas están siendo, viviéndose tristes por los acontecimientos? ¿De qué serviría que tú también te sumaras a esa tristeza? Al contrario, si tú te sumas a la dinámica familiar de forma feliz, de forma resignificando lo que se está viviendo, vas a nutrir en lugar de colocar algo que los lleve a pique a toda la familia. Ahora, ¿cómo más es vivir de forma inteligente? Ocuparnos de nuestros asuntos, ocuparnos de los asuntos de los demás, no. Ocuparnos de nuestros asuntos y dejar que las otras personas se ocupen de sus propios asuntos, eso es vivir inteligente. Comer de una manera natural, eso resaltará nuestro cuerpo de forma inteligente. Comer cuando tenemos hambre de forma inteligente. Dar gracias a nuestro cuerpo por lo que hace por nosotros. Aquí, por ejemplo, en algún momento me ha tocado escuchar si a alguna persona le falta alguna parte de su cuerpo o algún miembro o tiene algo que necesita, si lo estamos viendo como desde una pérdida, como desde, eh, pues entonces me falta, la falta constante, en lugar de reconocer todo lo demás que tenemos, eso no sería vivir de forma inteligente porque nos va a tener y crear a lo mejor posiblemente hasta caos. Reducir la contaminación de nuestro planeta también es vivir de forma inteligente porque va a tener un efecto directo hacia nuestras personas y hasta nuestros grupos familiares. Descansar y divertirnos es otro supuesto. Ahora, hay etapas de la evolución de forma consciente. Si estamos transformando nuestro interior, nuestra vida interior con calidad, pues transformarla de forma consciente es prioritario. ¿Cuáles son estas etapas? Nos hacemos conscientes de que somos lo que a lo mejor posiblemente en este momento no somos lo que queremos ser, pero vamos hacia lo que queremos ser. Esa es una. La otra es, somos conscientes de tener una creencia que nos impide estar bien. Es decir, somos conscientes de que los pensamientos pueden ser nuestros limitantes. Pensamientos que ya son propios pueden ser nuestros limitantes. No nos permitimos estar así, con estos limitantes, porque nos sentimos mal, porque entonces de pronto yo digo, esta circunstancia me está haciendo sentir desfavorable, genera un cambio. Si eso implica la responsabilidad de emitir algún pensamiento con otra persona que a lo mejor no va a ser grata para ella tendrá que ser responsable de la forma en cómo lo va a asumir. Ahora, decidimos atrevernos a hacer lo que queremos ser. Si yo de pronto digo, esto ya no me gusta de mí y entonces necesito hacer este cambio, pero esto va a generar un cambio para toda la dinámica familiar, pues hay que permitirnos atrevernos. Nos damos el derecho a hacer lo que queremos ser, aceptándonos como somos.
actualmente y cómo vamos a hacer y convertirnos. Somos lo que queremos ser cada vez más, a menudo sin sentir ese miedo. Entonces, el camino uno, este autor, Judson Brewer, nos dice, hay dos caminos que él lo coloca como un bloque de, tenemos dos posibilidades de ser. La primera es considerar estas tres características. Hay un detonante, hay una conducta y hay un resultado. Ok. Vamos a suponer que en este detonante nosotros estamos cometiendo un error de la forma en cómo fuimos a vivenciarnos en alguna circunstancia. ¿Cuál es la conducta favorable? Mirar y aprender de lo que hicimos. Porque el resultado es no permitirnos volver a hacer lo que en ese momento no nos gustó. Sin juzgarnos, simplemente es, en ese momento no fue tan favorable para mí, entonces lo resignifico de forma favorable, no permitiéndomelo, no permitirme volverlo a hacer. ¿Ok? Este es el primer camino. El segundo camino que podemos tener es, examina, ay, cómo lo viví, cómo lo hice, cómo accioné, y lamenta. Ahí es colocarte en el juicio. Fíjense, aquí también están las mismas test, detonante, conducta y resultado. El detonante es que cometí ese mismo error, la conducta es me juzgo, me castigo por lo que hice y el resultado va a ser que se regresa a la vieja herida que yo ya tenía, a lo mejor de no sentirme autosuficiente, a lo mejor de no sentirme capaz, a lo mejor de no sentirme que merezco algo, pues entonces es ahí reincidir en la herida que ya estaba y vamos a seguir ahí. No vamos a evolucionar. Entonces, ¿cuál es lo más favorable? El camino uno. Mira y aprende. Está este error, si es que lo significamos como error, aquí lo vamos a significar como una oportunidad de aprendizaje. Miramos, aprendemos y no lo volvemos a cometer. Si en algún caso lo volvemos a repetir, pues entonces quiere decir que posiblemente hubo algo de lo que hicimos que no fue clara o claro para nosotros y fue necesario dar lo que podemos colocar como un paso para atrás, fue necesario volverlo a ver para entonces significar de forma diferente. La armonía de nuestra mente, nuestras emociones, es tener una conciencia plena. ¿A qué nos ayuda la conciencia plena? Actualizar el valor de recompensa de nuestras viejas conductas. En esta conciencia de quienes somos es hasta voltearnos a ver, en esta conciencia yo accionaba de tal manera, ahora me doy cuenta que esto no me favorece, me di cuenta que justo hasta esta forma en cómo me comporté, me lastimó más como persona y lastimó mi entorno. Se trata de que es una práctica interiorizada, es una práctica de voltear hacia nuestro interior y es un gran respeto por nuestra mejora y sobre todo es un gran respeto por nuestro ser mismo. Hay un bucle de preocupación que creo que se vuelve favorable que reconozcamos porque en muchos casos en esta transformación interior, una de las cosas que más he podido ver es que se da una constante preocupación de que soltamos lo que somos para significar lo que somos, resignificar lo que somos. Pongo aquí un ejemplo de la misma dinámica anterior, detonante, conducta y resultado. Aquí vamos a colocar en esta preocupación cuál es el pensamiento que nos está generando esa preocupación. Ese es lo detonante, ese pensamiento. La conducta es la preocupación. Ese pensamiento genera nuestra preocupación. ¿Cuál es el resultado? La evasión, una planificación excesiva. El resultado puede ser el miedo, el resultado puede ser a lo mejor accionar de forma violenta. Ok. Ahora, pensemos que a la par en esta preocupación existen las personas que están o que constantemente están en una ansiedad constante. Ahora, el detonante puede ser ese pensamiento que genera la ansiedad, aquello que te genera ansiedad. La conducta repetida va a ser una mayor preocupación y el resultado pues va a generar más ansiedad. La ansiedad es un resultado del miedo más la incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Resulta que en esta transformación interior me estoy permitiendo vivir de forma diferente, ser de forma diferente, va a generar un miedo, porque entonces aquella persona nueva yo no la conozco. Aquella persona que yo me permito ser, yo no la conozco y puedo posiblemente tener miedo de cuáles van a ser los resultados de determinadas acciones. Eso es normal, porque es hacia algo desconocido.
Aquí lo importante es poder colocar el miedo como una oportunidad de accionar como un estado de alerta, de poder estar más consciente plenamente de la forma en cómo estoy relacionándome, de la forma en cómo yo voy a accionar y con las personas que estoy compartiendo. Es decir, abro mayormente mis sentidos. Entonces el miedo me va a poner en estado de alerta, pero de forma favorable. La incertidumbre, que es aquello que posiblemente es cómo van a accionar las formas, cómo estas gamas de posibilidades de cómo van a accionar las otras personas, puede generar mi ansiedad. Entonces, si yo me permanezco en calma, confío en mí misma, me permito dimensionar mis pensamientos, la forma en cómo está accionando la otra persona, estamos en una conciencia plena de la vivencia. Y eso va a traer variantes, variantes, pero como estoy fluyendo, estoy permitiendo que las variantes existan en el momento que yo estoy vivenciando. ¿Ok? La ansiedad va a disminuir de forma muy evidente, porque yo estoy siendo consciente y me estoy vivenciando de forma consciente con mi persona y con el entorno. Y voy a empezar a sentir de todo. El cuerpo me va a hablar, mis pensamientos se van a manifestar, pero los pensamientos, acuérdense que ahí dijimos que pueden ser esas vocecitas internas que a lo mejor de algunos eventos que yo signifiqué o que son esas vocecitas internas de otras personas que están aquí. Pero como yo estoy en esta conciencia plena, estoy relacionándome y la forma en cómo estoy accionando es de forma consciente de cómo yo estoy respondiendo ante lo que estoy viviendo. Y en esta conciencia voy a tener, aquí coloco también a la autora, ya estoy colocando al autor, pero aquí de forma favorable, creo que es de forma muy constructiva colocar al autor. Es reconciliarnos con nosotras y con nosotros. En esta conciencia plena es poder significar de forma diferente todos los eventos. Y entonces ahí incremento el amor propio, porque me reconozco, porque me permito ser sin juicio y voy a hacerle caso a estas etapas de la reconciliación, a la par. Lo primero, está la emoción, la reconozco, permito que se manifieste, la identifico, la valido, vivo en la responsabilidad de lo que estoy sintiendo, me reconcilio, la abrazo, permito que se dé, en esto que permite dé, pues entonces atiendo. Si hay en algún caso que necesito perdonar a alguna persona o perdonarme a mí misma, le permito que el perdón se dé, permito y al mismo tiempo soy consciente del deseo de comunicarme con ese perdón. Y entonces me encuentro con lo que yo quiero perdonar. Si de pronto es que me encuentro, perdón, si de pronto me encuentro que fue algún pensamiento que en algún momento alguien colocó o alguien dijo y yo lo signifiqué de tal manera, no quiere decir que la persona quiso colocarlo de esa manera. Posiblemente yo lo signifiqué de esa manera. Entonces le perdono y me perdono y lo resignifico. Se fijan ahí, me estoy reconciliando con mi persona. Me encuentro. Y la relación se puede sanar con aquella persona que estuvo a mi cuidado o ahora en la vida adulta, quien es la principal persona de generar ese autocuidado, nosotras mismas. Entonces, es reconciliarnos con las y los personas que integran nuestros entornos, pero también con nosotras mismas. Muchísimas gracias, es todo por mi parte. Espero que la información que pude aquí transmitir, poderla vaciar de forma clara y ojalá pueda colocarse desde su lugar, desde un lugar favorable.